Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Fe que respira orando, subtítulo Viviendo con una piedad vigilante. Basado en Santiago capítulo 5 versículos del 13 al 18. Vamos entonces a hacer la lectura. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que ante toda circunstancia en este peregrinaje, sea mala o sea buena, tengamos lo que llamamos una piedad vigilante. Ahora vamos a definir esto de manera más precisa más adelante, pero la piedad hace referencia a nuestra disposición delante de Dios, a lo que hace referencia a los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, o con nuestros deberes delante de Dios. Todos tienen que ver con Dios, por supuesto. Y una vigilancia en aquello. Y esto es muy importante porque en este peregrinaje, como hemos ido viendo también en los pasajes anteriores, tenemos problemas desde afuera y desde adentro, desde el mundo y desde también dentro de la iglesia. Desde afuera por grupos organizados anticristianos que de una u otra manera buscan obstaculizar la obra de la iglesia. Desde adentro por nuestra concupiscencia y pecado interno que termina manifestándose en ofensas entre hermanos, lamentables, pero una realidad. Ante todo esto, somos llamados a una esperanza paciente, por un lado, en torno al juicio divino, y una santidad relacional, en torno a cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo para cultivar esta disposición? Para cuando lleguen circunstancias difíciles podamos responder con esperanza paciente y una santidad en nuestras relaciones. Y como en todo, hay 2 extremos en los que nosotros no debemos caer. Porque hay algunos que tienden a pensar que como Dios es soberano, entonces no es necesario orar. De nada sirve orar, dicen. Dios igual hará lo que Él quiere. Él es soberano. Y la idea es que como Dios decretó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, el resultado es que nuestra oración no hace nada. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué orar si eso es así? Dios ya lo determinó. Otros, el otro extremo, o bueno, no otro extremo, sino que de una manera más piadosa, lo mismo, dicen, la oración nos cambia a nosotros, pero no hace nada para con Dios, llevando de cierta manera a un, digámoslo así, a un extremo la soberanía de Dios también. Y ahora el otro extremo, sí, son otros que tienden a pensar que como tienen una responsabilidad delante de Dios, entonces no es necesario orar, sino que hacer. Y dicen, no necesito orar, puedo resolverlo solo, con nuestros propios medios. Y esta es la lógica del activismo. Lo importante es avanzar, lo importante es resolver, producir, y la oración puede esperar. Incluso en una versión más piadosa se piensa, Dios ya me dio las herramientas, ahora me toca a mí. Como si la oración fuera solo el punto de partida y no algo que debería ser parte del proceso entero. Ahora, es importante que les diga esto respecto de la frase anterior. Cuando algunos dicen la oración nos cambia en nosotros, pero no hace nada para con Dios, hay una forma correcta de entender eso.
Pero en este caso estamos abordando la manera incorrecta, en donde todo se le deja a la soberanía de Dios y nuestra oración no hace nada. Ahora, cabe destacar que ambos extremos nacen de la misma raíz, que es una incredulidad práctica. En los que se rinden sin orar, la incredulidad se disfraza de respeto por la soberanía de Dios. Entonces, por eso se plantea de esa manera. Pero al final los deja pasivos, los deja paralizados y en este sentido inútiles para la obra de Dios. Y los otros, los que actúan ahora sin orar, los activistas, en ellos la incredulidad se disfraza de responsabilidad, pero termina en cansancio, termina en orgullo, termina en desconexión de Dios. Ambos terminan igual, con una vida cristiana que se enfría, se endurece o finalmente se desgasta, porque no está en comunión con el Señor, la comunión que el Señor estableció para que tuviéramos con Él. Y lo que va a hacer este pasaje entonces es librarnos de esta pasividad, librarnos de este destino. Ya sea por abandonar la responsabilidad o por convertir eso en una especie de autosuficiencia en donde nosotros hacemos las cosas y no es necesario depender de Dios. Lo vamos a ver en 3 puntos, como es habitual. El primero es: la vida cristiana se caracteriza por una piedad vigilante. El segundo es que la piedad vigilante se manifiesta en una práctica personal y también en comunidad de la intercesión, de orar unos por otros. Y por último, la piedad vigilante está fundada en la gracia soberana de Dios. Y vamos a ir viendo punto por punto. Vamos a partir, eso sí, leyendo el versículo 13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El propósito de Santiago aquí es básicamente motivarlos a una disposición que sea piadosa y vigilante. Como decíamos, o podríamos decir activamente piadosa, no algo pasivo, o más bien dicho, algo perseverante o algo constante. Y esto lo hace a través de 2 exhortaciones. La primera dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O transformando esa pregunta retórica, es: si estás afligido, mantente en oración. La palabra original denota una acción continua. Me refiero a la palabra en griego. Haga oración. Mantente en oración. Por supuesto, esta oración tiene por propósito el alivio y consuelo que Dios promete a los creyentes. Cuando nos dice, por ejemplo, que no nos afanemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Él, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Es apelando a esas promesas que se nos habla de esto. La segunda exhortación es: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. En otras palabras, si estás alegre, canta alabanzas. Cantar alabanzas es una forma de oración. Y observamos en este punto que el foco de Santiago no es primariamente el buen pasar de los creyentes. Está incluido en el sentido de que está el consuelo de los creyentes involucrado aquí, pero está la gloria de Dios primariamente en el foco aquí. La gloria de Dios en la alegría, la gloria de Dios también en la aflicción. Porque alguien podría pensar: si estamos alegres, no necesito ir a Dios, está todo bien. Pero ese no es el punto. El punto es cómo darle gloria a Dios en todo momento. No solo por los problemas, sino por las alegrías. Dar gracias a Dios. Cántale entonces alabanza, dice Santiago. Y esto nos lleva al primer punto. La vida cristiana se caracteriza por una piedad vigilante. ¿Cómo definimos piedad vigilante? Piedad vigilante es la actitud espiritual del creyente que, viviendo en comunión con Dios, permanece dispuesto a orar en toda circunstancia, con humildad, fe y obediencia, conforme al pacto y voluntad de Dios. Una vez más, es la actitud espiritual del creyente que, viviendo en comunión con Dios, está dispuesto a orar en toda circunstancia, con humildad, fe y obediencia, conforme al pacto y a la voluntad de Dios.
Entonces, queridos hermanos, la oración no es solo para los momentos de necesidad, sino que para todo momento. Pero es cierto que en este mundo tenemos toda clase de fuentes de dolor y fuentes de aflicción. El Señor nos dice que tendremos tribulación también. Y ahí nos encontramos con varios tipos de pruebas. Podemos categorizar esto en 3. Hay pruebas providenciales, por una parte, que hace referencia a enfermedades que podemos tener físicas, pérdidas cuando se nos muere un ser querido, por ejemplo, conflictos con grupos organizados puede ser con personas externas de nuestra vida, familiares, y también persecución, ya sea, como decíamos, de gobiernos, por ejemplo, o grupos. Y entendemos que Dios las permite para probar y fortalecer la fe. Y ahí es donde la oración tiene que estar involucrada, entonces. Estar en oración en torno a estas pruebas. Tenemos también lo que es el pecado personal o el pecado ajeno. Y esto es importante porque el pecado no confesado, lo que termina siendo, es una carga en el interior, en el alma. Empieza día a día a carcomer el alma y a afectar la comunión con Dios, nuestra comunión con otros. Y es donde es importante la oración. Y también lo mismo pasa con el pecado de otros. Cuando somos ofendidos, la oración es clave para que no empiece a generarse una amargura, un rencor y cosas de ese tipo, para que el Señor nos sostenga en aquello. Obviamente esto tiene que ir acompañado con el resto de medios que Dios estableció para esto, de acercarse al hermano, pero la oración siempre tiene que estar presente. Y eso también incluye el peso de vivir en un mundo caído, donde el pecado abunda alrededor nuestro. También, o por último, en tercera categoría tenemos ataques espirituales o resistencia al Evangelio, que es cuando el creyente fiel sufre por causa de Cristo, y esta oposición puede venir tanto de afuera de la comunidad cristiana como desde adentro. Y es importante que entendamos que la causa de Cristo no solamente involucra la causa del Evangelio propiamente tal, en contra de herejías, en contra de grupos sectarios y cosas similares, sino que tiene que ver con la vida cristiana que el Señor nos exige vivir. Todo aquello que está obstaculizando la santidad que el Señor exige de nosotros, porque el Evangelio es un continuo, finalmente, no es que termina el Evangelio y empieza el resto de la doctrina cristiana, sino que el Evangelio continúa con el resto de la doctrina cristiana. Entonces es importante entender ese punto también, y para eso hay que estar orando, para que el Señor traiga sabiduría para saber llevar estas cosas. Pero Dios sabe que tenemos aflicciones, y esto es lo que tiene que animarnos también, hermanos. Dios sabe, y Él tiene toda clase de promesas que nosotros podemos usar para apelar a Dios. Es más, tenemos todas las promesas que necesitamos para este mundo, para aquellos que se han arrepentido con fe en el Señor Jesucristo. Para las providenciales, por ejemplo, cuando hay enfermedades, pérdidas, conflictos, este tipo de cosas, tenemos: sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo que leíamos en Santiago, para que seáis perfectos y cabales. También tenemos en 2 Corintios, esta leve tribulación produce una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Son cosas inevitables, pero que de cierta manera Dios está usando para moldearnos como Cristo, y podemos apelar a Dios y orar por estas cosas y decirle: Señor, tú has dicho que las pruebas no son en vano, que nos ayudan a crecer, que nos preparan para algo mejor. Aunque no entienda todo, yo confío en ti, Señor. Ayúdame a soportar con paciencia, sabiendo que tú estás obrando. Ese tipo de oración podemos hacer a Dios, podemos apelar a esas promesas. También para el pecado de unos o el pecado de otros hacia nosotros, tenemos pasajes como: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, en 1 Juan. Tenemos en Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y podemos orar también apelando a esas promesas, decirle: Padre, tú prometiste que si confieso mi pecado, tú me perdonas, tú me limpias, no quiero seguir cargando con esto, me humillo delante de ti, confiando en tu misericordia, restaura mi corazón, Señor, y le confiesas tus pecados, ¿no? Ese tipo de cosas son apropiadas para ese tipo de oración. También para la tercera categoría, que tiene que ver con ataques espirituales desde adentro o desde afuera, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5 es eso. Y Mateo 28 dice: no temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nuevamente podemos orar y decir: Señor Jesús, tú dijiste que cuando nos rechazas por seguirte, somos bienaventurados. No es fácil, pero quiero serte fiel. Fortaléceme para que te pueda glorificar en esto, porque sé que tú estás conmigo y que vale la pena vivir para ti. De eso entonces se trata orar al Señor constante en las aflicciones. Ahora, eso es respecto de las fuentes de aflicción, pero también tenemos fuentes de alegría en este mundo por la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, podemos también categorizarlas en tres. Tenemos a fuentes de alegría: la comunión con Dios, el gozo verdadero que nace de estar en paz con Dios, de tener una comunión con Él. Y ahí podemos expresar esto en la oración, en la palabra y en la adoración también. Y dice: maravilloso y bello lugar, el himno, por ejemplo, que cantamos, en el cual tú vives, oh Dios, y conocer tus sonrientes faces, como en el cielo estar. Estos himnos son una bendición para nosotros, para poder estar cantando esto. Cuando ocurren estas cosas, cuando estamos en conciencia de las bendiciones del Señor. También, esta es la primera categoría. Otra fuente de alegría es la obediencia que nosotros damos y la santidad que empezamos a ver en nuestras vidas. La alegría del alma se fortalece cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios, cuando uno dice: hice lo que Dios me pidió, gracias Señor. Y uno dice ahí, hay gozo porque hay un fruto espiritual en uno mismo y también en otros. Y uno dice: cantaré la bella historia de que Jesús murió por mí, de cómo Él dejó su gloria para en la cruz morir. Y uno ve esa cruz y ve esa muerte de Cristo y la relaciona con uno y dice: qué bella esta historia, que ahora yo puedo estar y ver este fruto en mi vida gracias a esa muerte en la cruz. También tenemos bendiciones de la providencia como otra fuente de alegría. Salud, cuando tenemos provisión, cuando tenemos comunidad, cuando tenemos respuestas a las oraciones, es otra fuente de alegría. Y ojo, que no son la raíz del gozo. No es que de esas cosas materiales o tangibles venga el gozo, pero sí son motivos legítimos para alabar a Dios, porque entendemos que detrás de lo tangible hay un cuidado paternal que nos ayuda y que nos fortalece conforme a nuestra necesidad espiritual y conforme al plan de redención que está ejecutando en nuestras vidas para conformarnos a Cristo. Entonces ahí podemos cantar: si paz como un río inunda mi ser, cúbrala un mar de aflicción, cualquiera mi suerte, mi alma dirá: estoy bien, tengo paz con mi Dios. Y nuevamente los himnos, el Señor en su providencia nos ha dejado maravillosos himnos para poder hacer esto de una forma dedicada, una forma en donde no estemos con nuestra mente dividida entre cosas del mundo y las cosas de Dios, sino que podamos nosotros cantar estos himnos y de una manera muy fácil, muy fluida, concentrarnos en lo que estamos cantando y dedicarlo a Dios. Es en este sentido útil conocerlos, pero es importante cantarlos no por ocio tampoco, sino como un acto de adoración. Debemos ser serios con nuestra adoración, hermanos. Hay muchas personas que, y no queremos hacer un ataque personal a ellos de ninguna forma, sino que hay malas, de ciertas formas, costumbres, podríamos decir, de mezclar lo que es el disfrute personal con la adoración. Entonces hay gente que confunde esto. Mire, planteémoslo así: si queremos disfrutar de la música, eso es un don de Dios para nosotros, la música. Disfrutemos de la música,
Disfrutemos de la música, de la melodía, de los ritmos, de cómo se unifican, de cómo hay una intención creativa detrás del autor, y todas estas cosas podemos nosotros apreciarlas. Disfrutemos eso y adoremos a Dios luego, dándole gracias por eso, entendiendo que todo viene de Él, que toda intención creativa y toda creación que pueda hacer el ser humano de cierta forma, todo esto de darle orden a lo material, a lo tangible, refleja el carácter de Dios que creó todas las cosas y las ordenó. También démosle gracias por la belleza que hay detrás de las armonías y cómo se unen, cómo se mezclan las melodías, los ritmos, todo aquello. Pero eso lo hacemos aparte, así como lo podemos hacer con los alimentos. Comemos una comida rica, agradecemos al Señor por eso que comimos. Y que nuestra oración sea por el agradecimiento. Pero otra cosa es adorar a Dios de manera dedicada con el canto. Si vamos a adorar a Dios, adoremos. Si vamos a disfrutar de la música, disfrutemos y después adoramos. Pero no hagamos esto al mismo tiempo. La adoración debe ser dedicada. No sea que tengamos una pretensión de adoración cuando en realidad estamos complaciéndonos a nosotros mismos con la música. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué significa separar estas cosas? Significa que cuando queramos adorar a Dios, que nuestra mente esté pensando en lo que cantamos y que no sea que las palabras que salen de nuestra boca sean vacías y que nuestra mente y nuestros afectos estén en otra parte. Eso no tiene sentido. Si nuestra mente y nuestros afectos están en la melodía, en la armonía, en los ritmos, entonces están lejos de la letra. Y eso no es una forma de adoración. Entonces necesitamos entender cómo separar estas cosas. Aprendamos entonces a separar la adoración del disfrute de los dones de Dios. Entonces, nuevamente, si queremos disfrutar la melodía, armonía y ritmo, disfrutémosla y después demos gracias a Dios de manera dedicada por aquello. Si queremos adorar a Dios, eso sí, entonces concentrémonos en la letra, concentrémonos en lo que estamos cantando y lo que significa para nosotros. De eso se trata, de este asunto. Y así entonces es como vivimos en una piedad vigilante, que siempre está en dependencia y agradecimiento a Dios, que vive consciente de esa presencia de Dios día tras día. A veces conocemos personas en nuestras vidas y las vemos y vemos de cierta forma esa piedad en cómo se expresan, en cómo se mueven, en cómo Dios está en su mente en cualquier momento, en todo momento. ¿Y cómo lo logran? Bueno, de esta manera lo logran. Así es como se logra, con oración y alabanza continua en todo momento. Pero queridos hermanos, esta vigilancia no es igual para todos, y es importante que entendamos esto. Es algo que todos debemos practicar, como dice la palabra, según la medida de fe que tengamos. Y la medida de fe se refiere al grado en que cada creyente ha sido capacitado por Dios para vivir y servirle. No todos estamos en el mismo punto de crecimiento espiritual. Por un lado, Dios reparte su gracia de forma soberana y a cada uno avanza según lo que ha recibido. Y esto también se refleja en los dones y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Algunos tienen una medida de fe para enseñar, otros para exhortar, otros para servir. Por tanto, no se trata de competir o compararse, sino de ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Y eso, ¿por qué es importante decirlo? Para que nadie se desanime por lo que ve que el otro tiene. Entonces uno podría pensar, oye, este hombre es piadoso y yo no soy como él, esta mujer es piadosa y yo no soy como ella, y compararse con ellos. Pero no, el Señor lo que quiere es que vivamos con una conciencia limpia delante de Él en torno a esto. Ahora, si la diligencia del otro te hace dar cuenta de tu propia negligencia, eso es una cosa. Pero eso no debe medirse, nuevamente, de manera incorrecta. No debe medirse de manera absoluta, sino que de manera relativa a lo que cada uno ha recibido. Bien, vamos entonces a hablar a comenzar la otra parte, digamos, el segundo punto, partiendo con la lectura del versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
El propósito de Santiago acá es motivarlos nuevamente a que hagan expresiones de piedad hacia afuera ahora, hacia sus hermanos, ya que esta piedad vigilante se extienda hacia la comunidad entonces. Y esto lo hace a través de dos exhortaciones con sus fundamentos. La exhortación 1 es esta, la primera. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí vemos que es un paso desde lo interno a lo externo, desde lo intrapersonal a lo interpersonal. Si lo leemos en su sentido llano, simplemente nos dice que en caso de enfermedad se llama a los ancianos o a los líderes de la iglesia, ¿no?, para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Podría interpretarse como algo inclusive ritual, pero es importante que nosotros seamos prolijos en este punto para entender el sentido de Santiago, considerando también el estilo de Santiago y cómo él escribe toda su carta, porque este es un pasaje relativamente difícil en términos de la interpretación. Es importante que nosotros entonces entendamos que Santiago usa mucha sinécdoque, que es una figura retórica en donde utiliza ciertos elementos como representativos de algo mayor, como representativos de una familia de cosas. Y eso es precisamente lo que está haciendo acá. En este punto hay dos elementos que deben ser considerados como representativos. Por una parte, esta oración que se hace, y por otra parte, el ungimiento de aceite. La oración hace referencia a que debe haber no solamente oración, sino que una atención espiritual de parte de los ancianos de la iglesia hacia aquellos que no pueden asistir por una condición que tengan. Porque acá se habla de una necesidad de llamar a los ancianos. Por tanto, estamos hablando de una persona que no puede ir donde los ancianos. Eso en primer lugar. Entonces, la enfermedad es una enfermedad invalidante que no permite que la persona vaya donde los ancianos. Pero por otra parte, nos habla de un ungimiento. Y es importante que nosotros entendamos que hay dos palabras en el griego original que se usan para el ungir. Hay una que es ceremonial, que es la palabra crio, de donde viene la palabra Cristo, que significa el ungido, por cierto, y otra palabra que es aleifo, que se podría traducir como untar o frotar aceite. Y esa es la palabra que se está usando acá. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hay muchos que interpretan este pasaje como un ritual de sanación. Y eso tendría un poco más de sentido si la palabra que se usa acá fuera la palabra ritual para el ungimiento de aceite. Pero no se usa esa palabra, se usa la palabra para untar. Y este untamiento se usaba como un paliativo, algo que aliviaba los síntomas de las enfermedades en aquellos tiempos. Entonces está representando algo mayor. Entendemos aquí que el untar aceite hace referencia a que los ancianos, en representación de la iglesia para con esa persona que está invalidada, deben preocuparse porque los enfermos tengan un alivio en sus aflicciones físicas, en cosas físicas que pudieran tener. Pero también nos habla de una relación entre estas dos cosas. No es como que la preocupación espiritual en la oración y la preocupación en lo físico estén aparte, sino que están relacionados. Juntos expresan el cuidado integral que la iglesia debe tener para con estas personas que están enfermas, que están invalidadas, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, dentro de lo que sea posible. La oración entonces manifiesta la dependencia de Dios, la comunión espiritual, mientras que el untar aceite expresa el amor práctico y la preocupación por el bienestar corporal del hermano. En conjunto representan una piedad viva, encarnada, que actúa en la necesidad. De eso se trata, como entonces la oración ahora se externaliza y empieza a verse un efecto tangible de esa oración, que trasciende la oración misma, digamos. Esa es entonces la exhortación, pero ahora vemos el fundamento. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará,
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, esta parte, por supuesto, amplifica esta tendencia que han tenido algunos de interpretar esto como un ritual. La Iglesia de Roma entiende que esto enseña, esta enseñanza que tienen de la extrema unción, donde hay un perdón especial, espiritual, que puede hacer un sacerdote católico, sino con todas esas cosas que nosotros entendemos, por supuesto, que no tienen ningún sentido bíblico ni con el Evangelio. Pero acá habla de la oración de fe, y la pregunta es, ¿a qué se refiere con la oración de fe? Y es importante entender este punto, porque hay algunos que interpretan que esto tiene que ver con una especie de fuerza, de forzarse a creer, como una especie de lo que hoy en día se llama manifestación o confesión positiva, de creer que las cosas van a ocurrir y van a ocurrir. Y es importante entender que de esto no se trata de fe en la fe, ni de una certeza personal de la que la persona va a ser sanada, sino de fe en el Dios vivo que responde conforme a su voluntad. En otras palabras, es una oración que confía en que el enfermo ya está en las buenas manos del Señor para hacer su voluntad para con él. En este sentido, se dice que la oración de fe salvará al enfermo, no como una garantía, sino que como habiendo dejado como una constancia de las situaciones de manera especial delante de Dios. No porque Él la necesite, sino a razón de el pacto que Dios tiene con la iglesia, en donde Él estableció la oración como un medio para hacer dejar este tipo de constancia y de esa manera formarnos, de esa manera producir otros efectos beneficiosos para la vida de la iglesia. Cabe destacar que la palabra salvar aquí, porque dice que salvará al enfermo, se puede utilizar para hablar de salud espiritual o física en griego. Así que no se trata de una salvación necesariamente espiritual o únicamente espiritual. Por otra parte, dice que el Señor los salvará como algo que ocurre gracias a haber dejado esa constancia. En otras palabras, algo que no hubiera ocurrido de no ser por haber dejado esa constancia delante de Dios en oración. Y esto es importante para refutar la idea de que Dios va a hacer las cosas independientemente de si oramos o no. Esto no se trata, por supuesto que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero Dios en su soberanía opera a través de pactos. Y en ese pacto, en ese compromiso, en esa promesa, con condiciones que Dios estableció la oración para el beneficiar a la iglesia y a los santos. Ahora, en este caso, como decíamos, habla tanto de la salud física como espiritual. Sobre la física, habla de un levantar del Señor que le permitiría volver a asistir entonces al templo para adorar y para retomar su vida de iglesia normal. Por otra parte, habla del perdón de los pecados cometidos. Ahora, y esto es importante, porque le está hablando a cristianos que ya tienen todos sus pecados perdonados. Entonces, ¿a qué se refiere con el perdón de los pecados hablándole a cristianos? Y tenemos que entender de que hay dos tipos de perdón del cual podemos hablar a nivel bíblico y a nivel cristiano. Hay un perdón que es judicial, que es el perdón que recibe o que se recibe por medio del arrepentimiento o por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que se obtiene de una vez por todas en ese momento. Pero acá está hablando del perdón que es restaurativo. Este perdón es necesario cuando los cristianos pecan y por su pecado sienten vergüenza, sienten dolor y quieren dejar de pensar en la iglesia y en las cosas santas por esa misma vergüenza, por ese mismo dolor. Si siguen eso en casos extremos, Dios trae juicios temporales a ese cristiano. Puede traer enfermedad para que se den cuenta de su maldad y vuelvan a Dios. No que eso sea de manera automática, sino que Dios pone a la enfermedad junto a otras circunstancias que permiten que Él se dé cuenta finalmente. Entonces el punto es que a veces la enfermedad o la situación viene como consecuencia del pecado. Y lo que dice esto es que los ancianos aquí operan como una ayuda para que el creyente vuelva a una comunión plena con Dios.
Entonces podemos ver el flujo aquí. Es posible que un cristiano se aleje de Dios por vergüenza, por dolor, y este alejamiento le traiga una enfermedad, y esta enfermedad atraiga a hermanos hacia él que últimamente lo restauren. Podemos ver un flujo en eso también. Entonces, esto se trata de dejar una constancia especial para con Dios de la situación de un hermano enfermo. De esto se trata. Ahora bien, aunque hablamos de enfermos, esto también aplica para aquellos que sufren pérdidas de todo tipo, que imposibilitan tener una vida cristiana normal, donde uno tiene acceso a los ancianos y a todas estas cosas. Bien, vamos entonces a pasar a la segunda exhortación, que es la que versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y es importante que entendamos esta parte, porque nuevamente la Iglesia de Roma y otros en el pasado han establecido que esto tiene que ver con esta clase de confesión que se hace en un confesionario. Y es importante entender el sentido de esta confesión. En primer lugar, la confesión mutua no es sacramental. A eso me refiero. No es un ritual, ¿ya? Como lo creen la Iglesia de Roma. No se trata de una confesión, como se dice, auricular a un sacerdote, ¿ya? Dios es el único que perdona pecados, así que esto no se trata de aquello. No hay una absolución humana de te absuelvo los pecados y ese tipo de cosas. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ningún sacerdote puede hacer eso. Por tanto, ¿y por qué es importante mencionar esto? Aunque parezca obvio para alguien que es cristiano, porque no podemos caer en prácticas parecidas tampoco. Y Satanás es experto en promover prácticas parecidas que parecen cristianas, pero últimamente no lo son. Lo otro es que la confesión mutua, que se menciona aquí, es fraternal y pastoral. Se hace entre hermanos, no con un representante especial entre ellos, más allá del Señor Jesucristo, por supuesto. Aplica a pecados personales, que es cuando se ofende privadamente al hermano, a pecados públicos, que es cuando se hace pecado de manera abierta, manchando el nombre de Cristo y dando un mal ejemplo, o cargas espirituales, que es cuando uno necesita una ayuda especial y oración por un pecado, etc. A eso aplica la confesión mutua. Busca, en otras palabras, es una búsqueda de apoyo en oración, no es un control que se está buscando y tampoco exponerse innecesariamente. Por otra parte, la confesión mutua es restaurativa, restaura. Ese es su propósito. Su propósito es la sanidad espiritual, física o relacional. Permite orar con sinceridad y eficacia. ¿Ya? Sin esa confesión, uno se siente sucio orando. Abre el camino al perdón esta confesión y la reconciliación entre hermanos cuando hay ofensas, cuando hay problemas. También, por último, la confesión mutua expresa la vida del cuerpo de Cristo. Refleja, por una parte, la interdependencia entre creyentes, que todos somos un cuerpo, dependemos los unos de los otros. Entonces confesamos nuestros pecados. También fomenta la humildad y la unidad. Ya, nos priva de o nos limita para que no nos volvamos orgullosos y para que estemos conscientes también de las debilidades de los otros. Y por último, es parte de una comunidad de gracia bajo un solo Señor. En otras palabras, nos pone a todos bajo el mismo paraguas de la gracia de Dios y nos permite estar conscientes constantemente de esa necesidad que tenemos. Y por último dice, para que seáis sanados, que es el fundamento de esto. Sanados a través de esa confesión. Y nuevamente, se habla de sanidad acá y nuevamente aplica lo mismo aquí, solo que lo anterior, solamente que en un contexto en donde ahora puedes tener interacción con los hermanos, que los enfermos no pueden porque están alejados y necesitan llamar a los enfermos, a los ancianos, perdón. Y esto nos lleva al segundo punto. La piedad vigilante se manifiesta en una práctica personal y comunitaria de intercesión. Queridos hermanos, la piedad vigilante no se queda en lo personal, ¿ya? Sino que trasciende hacia afuera, como leíamos. Se expresa y se comparte con los hermanos. Algunos tienen la oración como algo exclusivamente privado, pero la oración es algo en lo que debemos estar involucrando a la iglesia. Es un trabajo en equipo. En este pasaje se nos habla de dos tipos de intercesión. Una que es por debilidad extrema y otra por restauración. Y es importante que nosotros entendamos
en un nivel más amplio y más completo a qué se refieren estas cosas para que estemos preparados en nuestro contexto. La intercesión por debilidad extrema tiene por objeto la sanidad del enfermo, posiblemente postrado. Y nuevamente tenemos el texto que nos dice: y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Acá se busca la restauración física, posiblemente junto a la espiritual, en caso de enfermedad grave, cuando hay un juicio de Dios por detrás. Implica la intervención pastoral debido a la incapacidad del enfermo para buscar ayuda por sí mismo. Pero esto también aplica para otros casos, y podemos hacer un desarrollo en 3 categorías. Hay debilidades que son físicas invalidantes, que es la que se está mencionando más directamente en este texto. Y ahí tenemos ejemplos de enfermedades crónicas, por ejemplo, personas postradas, puede ser dolor físico severo que no permite que la persona vaya, puede ser recuperación de cirugías o tratamientos intensivos también, cosas de ese tipo. Y aquí tenemos que considerar que el motivo pastoral que tiene la iglesia, no solo los pastores, me refiero como a nivel eclesial, la persona no puede congregarse ni sostener su vida devocional con normalidad. Y esto es importante porque obviamente sabemos que esto es espiritual, pero usamos medios físicos para llegar a los lugares, para asistir a las cosas, y puede caer en aislamiento o desesperanza esa persona. Y entonces ahí lo que se puede sentir es: me gustaría estar con los hermanos, pero ya no tengo fuerzas, podría sentir esa persona. Siento que hasta orar me cuesta, estoy agotado. Entonces, ahí donde la iglesia tiene que estar presente, recordando estas promesas, recordando que el hombre interior se renueva de día en día, aunque el exterior se va desgastando. Pero es importante entender esto, de que hay un desgaste exterior en la vida cristiana, y tenemos que nosotros ser considerados de este desgaste. Entonces tenemos debilidades físicas invalidantes. Segundo, sería la aflicción del alma o turbación espiritual profunda. Hay momentos en los cuales los cristianos caen en una desesperanza que es prolongada, no es puntual, es prolongada en el tiempo. Hay una fuerte convicción de pecado, quizás, una sensación de abandono por parte de Dios, cansancio espiritual extremo, incapacidad de orar con libertad. Y ahí tenemos como ejemplo bíblico el salmista que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Una turbación del alma. Y el motivo pastoral de la iglesia es que el creyente se encuentra abatido en su interior, debilitado en su fe práctica, y necesita el apoyo e intercesión de pastores y hermanos para ser restaurados. Y ahí la persona puede decir: sé que Dios es bueno, pero no puedo sentirlo cerca. O puede decir: estoy tan cansado por dentro que ya no sé ni cómo orar. Ese tipo de sentir puede tener un cristiano. Y ahí es donde nuevamente este pasaje aplica, que se puede llamar a los ancianos, se puede llamar a los líderes de la iglesia para que haya una intercesión, una preocupación espiritual y quizás un alivio. También, por último, podemos considerar situaciones de aflicción externa extrema. Y ahí tenemos ejemplos de persecución, de prisiones injustas, pobreza severa, violencia doméstica, opresión institucional o social, etc. Y ahí tenemos Hebreos 13 que nos habla y nos dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y el motivo pastoral aquí es que el creyente está sometido a fuerzas externas que lo debilitan física, emocional o espiritualmente. La iglesia debe rodearlo con cuidado real también. Estas personas, tenemos a hermanos que pueden decir: siento que estoy siendo aplastado por todo lo que me está pasando, estoy agobiado y no sé cuánto más puedo aguantar, necesito que oren por mí. ¿Ya? Estas son el tipo de situaciones que están siendo anticipadas en este pasaje. Eso respecto a la debilidad extrema. Pero también podemos ahora aplicar y hacer una aplicación cuando se trata de esta confesión mutua y orar unos por otros en ese contexto, la oración por restauración espiritual. Y ahí podemos hablar de 3 categorías también. Podemos por una parte considerar pecados ocultos que debilitan la conciencia. Entonces, por ejemplo, tenemos un hermano con una lucha prolongada, con un pecado no confesado, una doble vida quizás, y una vergüenza que le impide buscar ayuda.
Y ahí tenemos en el salmista que dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado, haciendo referencia a ese desgaste que hay, a esta debilidad de conciencia cuando hay un pecado oculto. Y el motivo pastoral aquí es que el creyente está espiritualmente estancado o debilitado. ¿Por qué? Porque no ha traído su pecado a la luz y necesita ser animado a confesarlo y recibir perdón, recibir restauración. Alguien puede decir: ya no puedo con esta carga, pero no sé cómo hablarlo. Siento que mi relación con Dios está apagada y es por mi culpa. Ese tipo de sentir hay. Y es importante que nosotros hagamos una advertencia pastoral en este punto. Esto no significa que todo pecado oculto deba confesarse públicamente a otros. Hay muchas faltas y caídas que el creyente puede y debe tratar directamente con Dios. Esta clase de confesión es para ciertos pecados que han causado una carga persistente, un tropiezo espiritual o afectación comunitaria, algo que afecta no solo a mí, sino que a la comunidad, y que requieren un acompañamiento pastoral o fraternal. ¿Ya? Importante ese punto. Entonces, pecados ocultos, pero también relaciones rotas dentro del cuerpo de Cristo. Ahí tenemos ejemplos como conflictos no resueltos, puede haber falta de perdón, heridas entre hermanos que han afectado a la comunión. Y ahí tenemos que el Señor nos exhorta, nos dice: ve y reconcíliate primero con tu hermano. El motivo pastoral entonces es la división entre hermanos y cómo ésta debilita la vida espiritual personal y comunitaria. Y requiere una confesión mutua, requiere una oración, requiere una intervención pastoral si es necesario. Y acá alguien puede decir: no puedo orar tranquilo sabiendo que esto sigue así entre nosotros. O puede haber un: me duele venir a la iglesia y evitar a mi hermano, que en este momento tenemos este impas. Y acá hay que hacer otra advertencia pastoral, sí. En estos casos, sí se requiere confesión y restauración directa, especialmente si se ha causado daño tangible o se ha quebrado la comunión entre hermanos. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hay que distinguir entre pecados internos, que son pensamientos que uno puede tener contra el hermano o actitudes que no se han expresado todavía, ni han causado ningún daño externo. Y estos pecados no es necesario tratarlos con el hermano. Esto se puede tratar directamente con Dios. Pero también hay pecados manifiestos que sí han afectado a otros. Y estos sí hay que tratarlos con los otros. ¿Ya? Entonces, si el pecado ha sido solo interno y no ha producido ningún quiebre real, ni daño a otro hermano, puede y debe tratarse directamente con el Señor, con una confesión personal, con una confesión sincera. Lo que Santiago promueve aquí es una cultura de reconciliación real, no una exposición innecesaria o dañina. No se trata de que yo me expongo o de exponer las cosas al aire y ventilarlas, no se trata de eso. Eso puede ser dañino. ¿Ya? Esa es la segunda categoría, entonces relaciones rotas. Hay pecados ocultos, relaciones rotas, y ahora tenemos una tercera categoría que tiene que ver con culpa persistente, aún después del arrepentimiento. Y tenemos ejemplos de creyentes que han confesado su pecado, pero siguen cargando con una culpa y no logran soltar esa culpa, siguen sintiéndose mal. Y ahí tenemos en 1 Juan 3:20, dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces hay un reprender del corazón propio. Y el motivo pastoral aquí es que aunque el pecado ya ha sido perdonado por parte del resto y por parte de Dios, por supuesto, el creyente necesita ser afirmado en la gracia. Recordar que hay gracia de Dios, acompañado en oración y alentado en la seguridad del Evangelio. Y ahí puede decir el mismo: sé que Dios me perdonó, pero no puedo perdonarme a mí mismo. No estoy hablando de la versión mundana de eso, sino de no puedo sentirme afín a ese perdón que yo sé que Dios ya me dio. Siento que no soy digno de acercarme a Dios después de lo que hice, alguien puede decir, inclusive. ¿Ya? Y ese es el sentir que hay detrás de esto. Y queridos hermanos, así es como debemos vivir en este peregrinaje entonces. Es importante mantener este punto en mente, que todos dependemos unos de los otros. Ahora bien, en este punto es de suma importancia hacer una advertencia general en torno a esta confesión. Y esto aplica para toda la confesión mutua, ya de pecados. Al hablar de confesión, intercesión y restauración, es importante que seamos guiados por una sabiduría espiritual y un amor fraternal. La palabra nos anima a confesar y orar unos por otros, eso es cierto. Pero también nos llama a ser prudentes y cuidadosos en cómo y con quién compartimos nuestras cargas. No toda confesión debe hacerse públicamente.
ni a cualquier persona. Confesar no significa tampoco entregar cada detalle o abrir el corazón sin filtro a quien no está preparado para escucharlo. Importante este punto. Hay hermanos que aún están creciendo en su fe, por ejemplo, y que no van a saber cómo reaccionar ante ciertos pecados, ante ciertas luchas. Podrían sentirse confundidos, sobrecargados o incluso tropezar espiritualmente. Cuando decimos que alguien no puede sostener una carga, nos referimos a esto, que todavía no tiene la madurez, la experiencia o la estabilidad espiritual para acompañar a otro con sabiduría sin dañarse a sí mismo. Por eso, si llevas una carga pesada, entonces, hermano o hermana, o un pecado serio, busca primero un hermano maduro, un pastor, a alguien que pueda escucharte con amor sin escandalizarse, sin chismear, y que pueda ayudarte a ser restaurado bíblicamente. Como dice Gálatas 6, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre y llevar los unos las cargas de los otros, pero con discernimiento y humildad, sabiendo que no todos están en condiciones de ayudar en todo momento. La confesión es para sanar, no para descargar culpas sin cuidado. Es una herramienta de gracia, no es un desahogo emocional sin propósito. Entonces, usemos este medio con responsabilidad y confiemos, que el Señor nos guía entonces a restaurarnos en verdad y en amor, pero con sabiduría, siempre con sabiduría. Bien, y esto nos va a llevar al último punto, partiendo desde el versículo 17 o en el final del 16 hasta el 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El propósito de esta parte última es a no considerar las propias debilidades del cristiano como una razón para no orar o para no esperar cosas grandes de Dios. Y el medio que usa es un principio y cómo está ejemplificado en Elías. Y el principio es este: la oración eficaz del justo puede mucho. Mucho puede en el sentido de que es poderosa. Y la súplica del justo, entonces, cuando opera eficazmente, es así. Ahora, ¿qué significa eficaz? ¿Qué significa una operación eficaz? Es eficaz cuando está hecha por el justo, movida por la fe y decretada por Dios como un medio para cumplir esa petición. Hecha por el justo en el sentido de que no es por alguien perfecto, sino por alguien justificado en Cristo y que vive en comunión con Dios, un creyente. La oración del impío no arrepentido no tiene promesa de ser escuchada. Dios aborrece la oración del impío, pero la del justo la escucha. Ahora, es movida por la fe en el sentido que no es automática, no es ritual. Es una oración de dependencia, no es de manipulación tampoco. Tiene poder porque confía en la voluntad de Dios, no en el poder humano. En ese sentido también es eficaz. Y es eficaz porque Dios ha decretado usarla como un medio para cumplirla. La oración eficaz no es eficaz por su fuerza, como si tuviera una fuerza especial la oración misma, sino porque Dios ha querido obrar a través de ella. Santiago lo ejemplifica con Elías, un hombre como nosotros, dice, pero Dios actuó porque quiso usar su oración como un instrumento para su gloria. Y por eso dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y esto hace referencia a cuando Israel estaba en apostasía, gobernado por Acab y Jezabel, y ellos proveían esta adoración a Baal, un dios falso supuestamente responsable por fertilidad y lluvia. Entonces primero, él ora para que no haya lluvia, no como un capricho, sino como un juicio divino en contra de la idolatría. Ahora cabe destacar que esto igual tenía relación con el pacto que Dios había hecho con Israel. Dios prometió sequías cuando cayeran en idolatrías, y lluvias cuando estuvieran bien con él. Entonces él ora por sequía y Dios da sequía conforme al pacto. Y después, luego cuando él se confronta con ellos, ora por lluvia y Dios trae la lluvia nuevamente. Y el punto es que ese gran hombre de fe, que era reconocido por todos como un hombre de fe usado por Dios, que un reconocido profeta, no era perfecto. Y estaba sujeto a las mismas pasiones nuestras. Esto lo dice en términos del pecado, en otras palabras.
Él era un hombre que necesitaba gracia igual que nosotros. Era un hombre que tenía pecado en su vida igual que nosotros. Todo lo que hizo estaba fundamentado entonces no en su carácter perfecto, sino en la gracia soberana de Dios. Y esto nos lleva al último punto. La piedad vigilante que buscamos está fundamentada no en nuestros logros, en la gracia soberana de Dios. ¿Qué es la gracia soberana? Es el favor inmerecido de Dios que Él concede libre y deliberadamente, según su voluntad eterna, no con un capricho, no por nuestras obras, ni por lo que nosotros merecemos, que es la condenación, por cierto, sino por su amor y propósito redentor. Viene de Él unilateralmente, no depende de nosotros. Es una gracia que no depende del esfuerzo humano, sino procede del corazón de Dios, actúa con poder, nos sostiene, nos guía, nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Es soberano porque Dios lo otorga como Él quiere, a quien quiere y cuando quiere, siempre con sabiduría, fidelidad y compasión, y nunca contradiciéndose a sí mismo. Queridos hermanos, y esto es muy importante para nosotros, todo este llamado a orar no está fundamentado en cómo estamos nosotros, de lo subjetivo, de nuestras pasiones, de nuestras emociones temporales, sino que en las promesas de Dios que son por la gracia, de lo objetivo. Eso es objetivo, eso no depende de nosotros. Él ya hizo las promesas, Él ya se comprometió. Está basado en lo que Dios ya hizo. Entonces, la pregunta, si tú te sientes mal o poco digno, ¿tú crees que el Señor no te conoce? ¿Tú crees que has burlado al Señor en algo? ¿Que no sabe por lo que estás pasando o lo que está oculto en tu corazón? Él sabe lo que está oculto en tu corazón. Lo sabe perfectamente. Pero el Señor es tu aliado siempre, y eso es lo que se nos comunica acá. Es tu aliado siempre y para siempre en todo lo que estás pasando, incluso si esto incluye un pecado en contra de Él. Porque cuando se trata de reconciliación, el Señor está más que dispuesto a perdonar. Y recuerda lo que dice mismo Santiago: si nos acercamos a Dios, ¿qué Él hace? ¿Se aleja? No, se acerca a nosotros. Él se va a acercar a ti. Y eso también, inclusive nuevamente en el contexto de tus pecados en su contra. Por ejemplo, cuando estás luchando con un pecado persistente. Has caído más veces de las que quisieras reconocer, ¿sí o no? Te duele, pero no logras vencer el pecado. Y puedes pensar, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe que voy a fallar de nuevo? Pero aquí es donde actúa la gracia soberana. No oras porque seas digno delante de Dios, sino que porque Dios está dispuesto a perdonarte. Por eso oras y restaurarte cada vez que vuelves a Él con sinceridad. Nuevamente, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Simple, eso es objetivo, eso no depende de ti. Cuando te sientes espiritualmente seco o abandonado también, no estás cayendo en un pecado específico quizás, pero tu corazón está frío, está apagado, como si Dios estuviera lejos de ti. Y puedes pensar, no siento nada, mejor no voy a orar porque no siento nada. Pero en ese momento la gracia soberana, ¿qué es lo que hace? Te debe recordar que Dios no se aleja de ti por tu debilidad, sino que está dispuesto a renovar tu alma. No porque tú lo sientas, sino porque Él lo ha prometido. Y esto es importante. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra. Y por último, cuando estás enfrentando situaciones imposibles para ti, por supuesto, o de sufrimiento profundo, has hecho lo correcto, por ejemplo, pero la prueba sigue. Y una enfermedad puede ser una pérdida, puede ser un conflicto sin salida, y puedes pensar, vale la pena seguir orando, Dios ya decidió todo. Pero la gracia soberana te asegura que Dios usa tu oración como un medio real para obrar en tu vida. Aunque no veas el resultado inmediato muchas veces, Él escucha, Él actúa, Él sostiene, porque eres suyo. Y eso es lo que dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos hermanos, entonces, esto también significa significa que no tenemos que esperar a sentirnos espirituales para orar. Muchos creen que necesitan alcanzar cierto estado emocional o espiritual para poder orar bien, estar tranquilos, sentir ganas, estar en sintonía, pero eso es depender, querido amigo, de lo subjetivo. La oración cristiana no nace de que nosotros estemos bien, sino que Cristo abrió camino al Padre y que está siempre listo para recibirnos. No ores porque te sientes preparado, ora porque Dios ya te ha dado acceso en Cristo. Y tampoco debemos medir la respuesta de Dios por lo que sentimos después de orar.
A veces oramos y decimos, no sentí nada, creo que no fue una buena oración. Pero Dios no promete hacernos sentir algo cada vez que oramos, sino que promete escucharnos cuando oramos conforme a su voluntad. De eso se trata. La oración eficaz no se mide por la emoción, sino por confianza puesta en el Dios que obra, aun cuando no vemos. Acuérdate de Elías, la oración no fue eficaz porque él sintió poder, sino porque Dios quiso usar la oración de él como un instrumento. Entonces, nuevamente, concluimos con esto. Vivamos conscientes de Dios en toda circunstancia. Cuidémonos unos a otros en el cuerpo de Cristo en oración y confiemos que Dios utiliza nuestra oración porque Él es fiel. Entonces, no nos paralicemos por la debilidad, oremos. No nos enorgullezcamos por la fortaleza, oremos. No nos ailemos en tu dolor, ni en nuestro dolor, ni en nuestro gozo, sino que busquemos al Señor, involucremos a la iglesia y esperemos en su fidelidad. La oración eficaz del justo puede mucho. Y tú, querido hermano, en Cristo eres contado entre los justos. Esta promesa es para ti. Que el Señor confirme esta enseñanza.